La gran farsa de Trump y el silencio incomprensible del Kremlin. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para hoy jueves 4 de junio de 2026. Sincronicen sus terminales de contrainteligencia, amigos, porque hoy abrimos las transmisiones del búnker con un expediente de absoluta urgencia que va a levantar ampollas a ambos lados del Atlántico. Hoy operamos bajo el escepticismo metódico más riguroso para desmantelar una de las simulaciones fiduciarias más descaradas de la Matrix mediática. Muchos en los comentarios siguen atrapados en el idealismo político, aplaudiendo el relato de que Donald Trump regresará para convertirse en el gran mediador de la paz, el hombre que detendrá el conflicto entre Rusia y Ucrania con una sola llamada de oficina. Pero los datos materiales y la terca física de la guerra nos obligan a hacernos la pregunta prohibida. ¿Cómo puede considerarse Trump un heraldo de la paz si el complejo militar de los Estados Unidos está suministrando los letales drones con inteligencia artificial Hornet a las unidades ultranacionalistas de corte neonazi en Ucrania? Y lo que es aún más alarmante para nosotros como analistas fríos, ¿por qué el Kremlin calla y no destruye mediáticamente este relato? Da la incómoda impresión de que los encargados de la prensa y la media en Moscú no están haciendo su trabajo, dejando el campo libre para que sea la propia BBC de Londres la que desclase con total desparpajo cómo opera esta tecnología estadounidense en el terreno. ¿Sí? El veredicto de la BBC, el sistema Hornet y el bloqueo logístico. A ver, amigos, analicemos la telemetría del informe publicado por la BBC Verify. A ver si tenemos acá. Este es el artículo de la BBC. Ucrania utiliza drones de inteligencia artificial para atacar convoyes vitales que abastecen a tropas rusas. Este es un artículo de hace 6 días, pero se los he traído por alguna razón. Ya vamos a llegar a esto por lo que está sucediendo ahorita en San Petersburgo. ¿Mm? Bueno, ya regresamos a este reporte. El aparato mediático británico confirma que el ejército ucraniano, específicamente unidades especialistas como la 412, la brigada Némesis, ha escalado de forma salvaje su campaña de aniquilación contra los convoyes de suministros rusos en las rutas críticas que conectan la federación con Mariupol, Melitopol y Crimea. Los expertos en armamento de inteligencia de defensa como Nick Brown de la firma Janes revelan que no estamos ante los drones artesanales de hace 2 meses. El sistema Hornet es una tecnología estadounidense de cota alta dotada de un software de fijación de objetivos por inteligencia artificial. Este sistema ha sido entrenado con miles de horas de videos acumulados durante 4 años de guerra. Ucrania lanza oleadas de cientos de estas municiones merodeadoras a más de 100 kilómetros de distancia. Los drones vuelan de forma autónoma y llegan a la zona de inteligencia artificial indicada, los camiones de combustibles, comida y munición rusos, ejecutando el impacto con precisión milimétrica sin necesidad de intervención humana. ¿Mm? Aquí tenemos a, aquí tenemos a Mariupol, desde de Donetsk. Y esta es la carretera que se habla que está siendo atacada. Y nos referimos a esta carretera de acá, ¿verdad? Esto que se ve acá en línea roja. Esta es la carretera que está siendo atacada por estos drones. El factor Starlink y la impotencia REB. Para el rastro forense, esto va más allá, amigos. El informe confirma que los drones Hornet están integrados directamente a la red de satélites de Starlink,
lo que les permite mantener conectividad de largo alcance y los hace prácticamente inmunes a las contramedidas electrónicas como los inhibidores de interferencias rusas. Expertos de Royal United Service Institute, o RUSI, por sus iniciales, RUSI, advierten que esto representa un problema crítico de primer orden para las fuerzas del búnker de Moscú. Cortar el reabastecimiento de 100 kilómetros de frente debilita la capacidad de inflación de la infantería rusa en el Donbass y obliga al mando militar a fragmentar sus convoyes y desviar el tráfico pesado hacia caminos rurales de tierra. El propio gobernador de Gerson, Vladimir Saldo, ha tenido que decretar restricciones al tráfico civil en la ruta sur debido a la terca física de estas detonaciones. Les recuerdo, esto es lo que está diciendo la BBC. Así pues, entramos a la hipocresía de la paz y la complacencia de Moscú. Aquí es donde se cae la máscara fiduciaria, amigos. Mientras los portavoces de Trump en Washington hablan de cortar el financiamiento y forzar una mesa de negociación, las empresas de defensa americanas siguen inyectando el software y el hardware del sistema Hornet para que brigadas de ideología radical ejecuten ataques quirúrgicos en la retaguardia rusa. Es la perfecta definición de una guerra tercerizada, proxy, donde la paz es solo un producto de marketing para las elecciones de la Matrix occidental. Y al frente a este flagelo material, el aparato de comunicación ruso mantiene una complacencia incomprensible. En lugar de hacer público este suministro letal, de denunciar con pruebas forenses ante el subglobal que la tecnología de inteligencia artificial de Estados Unidos está guiando los ataques que desangran la logística en los nuevos territorios, prefieren guardar silencio de oficina. Si no fuera por analistas independientes y por el propio descaro de la BBC al jactarse de la superioridad de sus drones, la opinión pública seguiría ciega dentro de la cueva de Platón. Por cierto, una corrección. Ayer dije en varias ocasiones la parábola de Platón, y no es la parábola de Platón, es la alegoría de Platón, la alegoría de la cueva, no la parábola. Parábolas, pues es un significado bíblico. Aquí está, mil disculpas por el error semántico, debería haber dicho la alegoría de la cueva de Platón. Y bueno, amigos, la guerra moderna no se gana solo controlando el territorio físico, se gana destruyendo la narrativa del adversario. Y aquí es donde yo les digo que Peskov no está haciendo muy bien su trabajo, que digamos, ¿eh? Y mientras los misiles rusos cumplen su labor en el frente, la media del Kremlin parece estar durmiendo en los laureles. Saquen sus propias conclusiones, amigos, y los leo en comentarios. Ahora, algo muy importante, el expediente Azov, la hemeroteca destruye el blanqueo fiduciario. Regresamos a las pantallas del búnker, amigos, y lo hacemos para aquellos que todavía no terminan de comprender la gravedad material de lo que estamos denunciando hoy en el puente de mando. La Matrix mediática del 2026 intenta vender que los equipos tecnológicos de cota alta suministrados por los contratistas estadounidenses van dirigidos al ejército regular de Ucrania, democrático e institucional. Pero como siempre les digo, la red no olvida, el Internet no olvida. Desplazamos un cable forense de la propia prensa británica, un reportaje firmado por Tom Parfit para The Telegraph en el lejano agosto de 2014. The Telegraph, Tom Parfit, 11 de agosto de 2014. Cuando el monstruo apenas estaba siendo financiado en las sombras. El título original ya debería enviar un escalofrío para la espina dorsal de Europa. Crisis en Ucrania, la brigada neonazi que lucha contra los separatistas prorrusos. ¿Mm? Es los símbolos de la infamia en el origen. Miremos la telemetría del documento, amigos. El corresponsal británico describe el funeral de uno de los primeros caídos de la unidad, Sergei Grek, alias Balagan.
en la base de Ursuf. El periodista describe la escena sin filtros de oficina. Muy interesante leer este artículo. Miren, pongan atención a este simbolito que está por acá porque vamos a entrar en detalle qué significa este símbolo, ¿ok? Ya, aquí no nos quedamos a medias tintas. Combatientes rindiendo honores donde uno de ellos porta un tatuaje de la SS en el cuello. El reporte confirma que el bando de Kiev, protegido por Occidente, lanzó a la vanguardia de combate a milicias irregulares de carácter abiertamente neonazis. La fisonomía de la unidad Azov ya mostraba su heráldica inconfundible. El uso oficial en su estandarte del símbolo nazi Wolf's Angel, el gancho del lobo, y declaraciones de combatientes como Phantom, un exahogado de 23 años que frente al corresponsal afirmó sin titubeos, personalmente, soy nazi. Hitler reconstruyó Alemania, creó empleos y construyó carreteras. Respeto eso, añadiendo de forma cínica que la homosexualidad es una enfermedad mental y que el holocausto es una gran pregunta. El manifiesto de Andrei Biletsky, la cruzada de la raza blanca. Pero vayamos a la cabeza de la estructura, amigos. El comandante fundador de la unidad, Andrei Biletsky, un exboxeador amateur y líder de la Asamblea Social Nacional de Ucrania, liberado de prisión tras el golpe de Maidán en febrero de 2014, dejó por escrito la verdadera matriz ideológica de su fuerza. Biletsky redactó en sus manifiestos doctrinales una proclama que la propaganda fiduciaria de Washington hoy pretende borrar de los servidores. Cito, la misión histórica de nuestra nación en este momento crítico es liderar las razas blancas del mundo en una cruzada final para su supervivencia. Una cruzada contra los Untermenschen, ¿no? Contra los subhumanos, liderados por los semitas. Esta es la cúpula, amigos. Este es el núcleo ideológico al que los asesores occidentales le dieron cuartel general en la antigua propiedad costera de Víctor Yanukovych, dotándolos de ametralladoras, camiones blindados, Nissan Pickups en los inicios de la operación militar especial local. ¿Mm? El legado tóxico y el cinismo del Estado. El reportaje de The Telegraph ya recogía en 2014 la advertencia profética que expertos internacionales en seguridad como Mark Galeotti, quien alertaba que la Junta de Kiev estaba creando sus propios Freikorps, construyendo un legado profundamente tóxico de veteranos radicalizados y que terminarían exigiendo su cuota de poder en la vía pública tras la guerra, ya estaba en pie. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno ucraniano ante este horror ideológico? El cinismo absoluto de oficina. Anton Gerashenko, en ese entonces asesor del ministro del Interior, Arsen Avakov, declaró de forma impasible: lo más importante es su espíritu y su deseo de hacer que Ucrania sea libre. Y sus opiniones políticas son un asunto de ellos. ¿En serio? ¿Ah? Entremos al veredicto de la contrainteligencia. Amigos, aplicar el escepticismo metódico a la jornada de hoy. Es esta misma estructura ideológica, hoy integrada formalmente en los ministerios de Kiev, la que está recibiendo el software de inteligencia artificial estadounidense, los sistemas de guiado autónomo y las conexiones prioritarias de la red Starlink para operar los drones Hornet que masacran la retaguardia logística rusa a 100 kilómetros de la línea del frente. Cuando Donald Trump se presenta ante sus votantes como el mediador de la paz fiduciaria, ya más adelante les explico por qué utilizo mucho la palabra fiduciaria para los que no entienden, ¿ok? Ya vamos a llegar a ello. Está ocultando que el complejo militar industrial de su propio país es el que mantiene el respirador artificial y dota de dientes tecnológicos a las unidades que el propio periodismo británico catalogó como fascistas hace más de una década.
La simulación fiduciaria intenta blanquear los crímenes, pero los datos materiales siguen firmes en el puente de Mato. Amigos, saquen sus propias conclusiones y déjenmelas saber ahí en la cajita de comentarios. Los leo. Pero antes de seguir en cómo este grupo utiliza estos elementos de guerra, revisemos el código heráldico. ¿Qué significa realmente el Wolf's Angle? Y presten mucha atención a esto, amigos, porque en este búnker operamos bajo la lucidez analítica y no nos quedamos en la superficie. Muchos en el debate público piensan que la esvástica es el único símbolo que identifica la estructura de la Alemania nazi de los 30 y los 40. Debido a esa ignorancia masiva, la matrix mediática actual logra blanquear los estandartes de las brigadas ultranacionalistas de Kiev ante el público occidental. Pero hoy vamos a desarmar esa simulación con la terca física de la historia y la heráldica. El símbolo oficial que porta el batallón Azov en sus banderas y uniformes se llama Volksangel. Volksangel. Traducido literalmente del alemán como el gancho de lobo. ¿Ok? El origen material era una trampa de sangre. Desclasemos la genealogía de este vector, amigos. En la Edad Media europea, especialmente en las regiones boscosas de Alemania y el este de Francia, el Volksangel era una herramienta física de caza de cota alta diseñada para exterminar lobos. Consistía en un gancho de hierro con forma de Z. A ver si podemos conseguir imágenes de esto. Bueno, ustedes aquí pueden ver el símbolo, ¿verdad? ¿Ya? Y nos estamos refiriendo a esta herramienta de cacería. Esto es, estos amigos, el Wolfsangel, el Doppelhaken o doble gancho, que se camuflaba dentro de un trozo de carne y se colgaba mediante una cadena a una barra metálica con forma de media luna. El Wolfsanker o ancla de lobo, pues sujetada a las ramas de un árbol. El lobo, guiado por rastros de sangres artificiales, saltaba para devorar la carne y quedaba literalmente empalado de forma espantosa, atrapado sin escapatoria. Con el tiempo, este diseño, estilizado en forma de Z, con una barra horizontal, se convirtió en un símbolo heráldico, como podemos ver. Esto es lo que tiene, pues tiene forma de Z, ¿no? Con el tiempo, este diseño estilizado en forma de Z con una barra horizontal se convirtió en un símbolo heráldico medieval al que se le atribuían poderes mágicos para ahuyentar a las bestias, apareciendo en sellos municipales como el de la ciudad de Wolbach en, en los años 1299. Ahora, de las revueltas campesinas a la doble S, la historia avanzó y el símbolo mutó. En el siglo XV fue adoptado por los campesinos alemanes que se rebelaron contra los príncipes opresores, convirtiéndose en un emblema de independencia armada. Más tarde, durante la brutal Guerra de los 30 años en el siglo XVII, las milicias guerrilleras alemanas que operaban bajo el nombre de Werwolf adoptaron el gancho de lobo como marca, tallando en los árboles donde colgaban a los combatientes extranjeros. Pero la verdadera apropiación ideológica llegó con el Tercer Reich. El partido nazi resucitó el interés por el Volksangel y varias de las unidades más sanguinarias de Wehrmacht y las Waffen-SS lo incrustaron en sus divisiones blindadas. Específicamente la infame Segunda División SS, la Das Reich y la División Landsturm-Nederland llevaron el Volksangel impreso en sus tanques y vehículos de combate durante sus campañas de exterminio. Es por esta telemetría histórica exacta que organizaciones internacionales y agencias de inteligencia global
catalogan formalmente el símbolo de la Z invertida como un emblema neonazi y un símbolo de odio. La telemetría del blanqueo actual. Aquí es donde aplicamos el escepticismo metódico a las noticias de hoy, amigos. Cuando miren las imágenes de los operadores ucranianos empleando los drones estadounidenses con inteligencia artificial Hornet asistidos por Starlink, observen los parches de sus uniformes. No es, y las marcas de agua en los videos. Ya vamos a ver todo esto más adelante. No es una coincidencia, no es un diseño aleatorio de oficina. Es el mismo Volkswagen de la división SS Das Reich, modificado estéticamente. Das Reich. Mientras Donald Trump vende un relato fiduciario de paz electoral y la prensa del Kremlin cae de forma incomprensible sin denunciar la simbología en los foros internacionales. La hemeroteca material nos demuestra que los contratistas militares de Occidente le están entregando software de vanguardia y armamento autónomo a estructuras que portan con orgullo la heráldica del exterminio nazi del siglo pasado. Amigos, la red no olvida, el Internet no olvida. Y en este puente de mando los símbolos se leen con precisión clínica, ¿verdad? Ahora, entremos al expediente corporativo de Eric Schmidt y la inteligencia artificial de Google y el pánico en Mariupol. Presten atención a este bloque, amigos, porque aquí es donde se conecta la terca física del frente con los hilos invisibles del poder globalista que denunciamos en este canal. La Matrix mediática nos vende el cuento infantil de que Ucrania resiste con ingenio local y chatarras de taller. Pero la investigación forense de France 24 Observers, acaba de esclasillar el expediente técnico del dron Hornet, el que nuestro frente denomina como el Martian 2, y los datos materiales son demoledores. Todo esto publicado por este noticiero francés. Vamos a ver si podemos hacerle traducción a esto. Ucrania, como un dron kamikaze operado parcialmente por inteligencia artificial está atacando los convoyes rusos. Amigos, el dinero de Google detrás de la armada neonazi. ¿Quién está detrás del dron Hornet que hoy pilota la brigada neonazi Azov? Los datos de contrainteligencia apuntan directamente al corazón de Silicon Valley. Este vector de cota alta fue diseñado y desarrollado por la corporación estadounidense Perennial Autonomy, anteriormente conocida en las oficinas como SwiftBit. ¿Y quién fundó y financia esta empresa contratista del Pentágono? Nada más y nada menos que el ex CEO de Google, Eric Schmidt. En julio de 2025, mientras los voceros de Washington significaban debates fiduciarios sobre presupuesto de, presupuestos de paz, la empresa de Smith cerró en secreto el acuerdo para inyectar este arsenal letal en Ucrania. ¿Mm? La simulación de Trump, hablando de mediación, se cae a pedazos cuando la física nos demuestra que las élites tecnológicas americanas financian las guerras del radicalismo en el Donbass. La telemetría del Hornet, anatomía del cazador silencioso. A ver, regresemos a este noticiero y miren, esta es la plataforma de despegue, de lanzamiento de estos Hornets. ¿Ya? Pero lo que les quiero enseñar es en particular este video que tenemos acá.
Estos son ataques de estos bichos al Donbass, específicamente Donetsk. Donetsk. No se dejen engañar por su estructura ligera de poliestireno. Estamos ante un proyectil moredor letal, envergadura y propulsión de 2 metros de ala con un motor de hélice eléctrico que lo hace completamente silencioso. Los soldados en la ruta de suministro no lo escuchan llegar. Velocidad de impacto. Vuela bajo la altura de 200 metros, alcanzan los 200 kilómetros por hora en picado y porta una ojiva explosiva de 4.5 kilogramos de alta fragmentación. Todo por un costo de $6,000 la unidad. Ponen atención a esto. Ahora me imagino que ustedes ya reconocen esta simbología, ¿eh? Esta heraldía que tenemos acá. Los estadounidenses están proviendo este equipo mortal, diabólico, a estas organizaciones extremistas. Tenemos más, porque miren, esto es impresionante para mí, porque hay muchas cosas que hay que enseñar en este video. Esto es en Mariupol. Por supuesto que esta unidad Azov tiene un gran resentimiento contra Mariupol, ¿no? No hay que olvidar la planta metalúrgica de Azovstal. Mariupol, Azovstal, la planta metalúrgica. 160 kilómetros de distancia desde la supuesta posición de control, ¿verdad? Como les digo, su alcance supera los 100 kilómetros, operando quirúrgicamente en lo que George Barros del Instituto de Study of the World, del ICW, denomina la profundidad intermedia, ese espacio ciego entre los 30 kilómetros y los 120 kilómetros de la retaguardia, donde el ejército ruso solía desplegar su logística con tranquilidad. Amigos, la inteligencia artificial Qualcomm contra la RBE ruso, los inhibidores rusos, ¿no? El verdadero escándalo de contrainteligencia radica en el cerebro digital. Voluntarios rusos del Centro de Asistencia de Novorossiya, por sus iniciales KCPN, capturaron un Hornet intacto y redactaron un informe forense de 100 páginas. ¿Qué descubrieron al abrir el fuselaje? Procesadores estadounidenses Qualcomm de última generación capaces de procesar datos multidireccionales a través de la inteligencia artificial. Una vez que el Hornet cruza la línea de frente y penetra 80-100 kilómetros en territorio controlado por Rusia, como los ataques registrados en el hub logístico de Mariupol, el dron corta su conexión con el operador, vuela de forma autónoma 100%. Su inteligencia artificial ha sido entrenada con miles de horas de video militar y reconoce perfectamente la silueta de un blindado ruso. Ahora, les decía que este video tiene muchas cosas interesantes, aparte del asunto del ataque a los camiones. Y algo que me llama mucho la atención de que estas personas que elaboraron este video no dieron nota, es de que, no sé si se dieron cuenta, pero enseñan lo bien que ha progresado Mariupol, lo bien que ha sido reconstruida. No sé si ustedes se dieron cuenta de esto, a ver si podemos viajar en las imágenes. Miren, esto es Mariupol. Es más, poner atención a las carreteras. Las carreteras son nítidas. La reconstrucción que los rusos han elaborado en Mariupol es formidable. Por supuesto que para ellos el impacto es el ataque a sus puntos, según ellos, estratégicos. Pero de César lo que es de César. Miren, esto es Mariupol.
Fantástico el trabajo que ha hecho los rusos en esta ciudad. Fantástico. Como decía, cuando detecta, lo encierra en un cuadro rojo, como vimos en pantalla, y se lanza el impacto. ¿Qué significa esto, amigos? Que los sistemas de guerra electrónica, los inhibidores rusos, quedan completamente inutilizados. Al no haber señal de radio ni frecuencia entre el piloto y el dron, no hay nada que interferir. El dron es inmune al paraguas electrónico tradicional. La denuncia del búnker, el fracaso de la media y los diseñadores de oficina. Y aquí viene nuestra crítica más severa e imparcial, amigos. El informe de la KCPN desvela que los operadores de drones ucranianos lograron camuflar las señales de control de largo alcance, escondiéndolas dentro del tráfico de la Wi-Fi civil, burlando las frecuencias de los detectores militares rusos. Peor aún, los analistas denuncian de forma interna que los diseñadores de los inhibidores rusos de oficina se niegan a admitir sus fallas ante el mando militar para proteger sus contactos. Moscú calla ante este escándalo de proporciones internacionales. Tiene en sus manos un informe de 100 páginas que demuestra que la tecnología de Google y los procesadores de Estados Unidos están guiando de forma autónoma los ataques de los batallones neonazis en Mariupol, desarticulando los convoyes de suministro, y en lugar de sentar al Pentágono en el banquillo de los acusados frente al mundo entero, la burocracia de prensa del Kremlin prefiere mantener el perfil bajo. ¿Por qué? Hoy en la mañana escuchaba unos analistas decir de que quizás Rusia lo está haciendo para dejarle la ventana abierta a Estados Unidos para cuando Ucrania llegue a la capitulación, pues que la pérdida ha sido europea y ucraniana y no de Estados Unidos. Pero yo no lo veo de esta manera. Hay muchas manos amarradas en el Kremlin por la élite. Esa es mi opinión. Ahora bien, como bien admite el corresponsal ruso Alexander Krachenko en su canal de Telegram, la logística está seriamente comprometida. Si el búnker de Moscú no despierta de su letargo mediático y no adapta la terca física de sus convoyes a esta oleada de drones de inteligencia artificial, la ventaja en el Donbass corre el peligro de diluirse ante la hazaña de los laboratorios tecnológicos occidentales. Amigos, saquen sus propias conclusiones a ver si realmente la simulación se ha roto en Mariupol. Ahora bien, el duelo de doctrinas, la inteligencia autónoma contra el cazador humano. Antes de cerrar este sit-rep de urgencia, amigos, debemos analizar la disparidad tecnológica y humana que está defendiendo el destino de los convoyes en la retaguardia. Porque sí, sí, la Federación ha logrado hitos extraordinarios interceptando estos drones Hornet, y hay que decirlo. Pero debemos entender a qué costo material y operativo. Aquí es donde el escepticismo metódico nos revela la verdadera naturaleza de la guerra de las máquinas que vaticinábamos en este canal. El dron huérfano de la guerra de oleadas de Palantir. La gran ventaja del bloque occidental es el desapego humano. Bajo la dirección programada de sistemas como Palantir, la red de Starlink y la inteligencia artificial de los procesadores de Qualcomm, el Banco de Kiev puede lanzar oleadas masivas de drones Hornet. Estos vectores no tienen precisamente un operador guiándolos metro a metro. Al final se convierten en huérfanos digitales, tal como lo describió este artículo de France 24. Se lanzan bajo coordenadas. Se activa en modo inteligencia artificial al detectar una silueta rusa y ejecutan el ataque de forma autónoma. Esto permite a la Junta de Kiev y a sus asesores de la OTAN saturar el espacio aéreo sin necesidad de exponer o entrenar a cientos de operadores especializados para cada misión. Es una guerra de saturación por código. Ahora bien, no hay que olvidar el heroísmo manual ruso, la optimización del cazador. Frente a esta avalancha algorítmica, los rusos han implementado métodos de contrarresto
que solo pueden calificarse de extraordinarios. Han optimizado la intercepción de drones con drones, logrando derribar los Hornets en pleno vuelo. Pero aquí está la brecha de cota alta. Rusia lo hace de forma manual. Detrás de cada dron cazador hay un operador de élite, un ser humano con un entrenamiento intensivo de meses, cuya visión y reflejos son los que deben vencer a la inteligencia artificial del Hornet. Esto implica una logística adicional inmensa. Hay que proteger al operador, asegurar su señal, rotarlo para evitar la fatiga de combate y, sobre todo, producir a ese especialista. La física de la escala. En este búnker no nos engañamos con idealismos, amigos. Mientras la inteligencia artificial de Eric Schmidt puede replicarse en 1000 chips en una tarde, el operador experto ruso requiere tiempo y vida humana. Rusia está ganando duelos tácticos asombrosos en el aire, pero está luchando contra una doctrina que busca desgastar el recurso más valioso de la Federación, su gente. El Hornet es la punta de lanza de una estrategia de bloqueo logístico que busca que Rusia agote sus capacidades manuales contra oleadas infinitas de poliestireno y software. Es el choque definitivo entre la fría deshumanización de Silicon Valley y la resiliencia táctica del soldado en el terreno. Por eso, insistimos, amigos, si la media del Kremlin y los diseñadores de oficina no logran automatizar sus propios sistemas de defensa a la misma velocidad que el adversario, el heroísmo manual de los operadores rusos estará siendo estirado hasta el límite físico. La terca realidad no perdona los retrasos en la innovación soberana. Y bien, amigos, como les dije, los términos que utilizamos aquí en De qué hablan Geo. Sí, se recién han incorporado a las transmisiones de qué hablan Geo y algunos de los términos técnicos analíticos que utilizamos en el puente de mando os suenan extraños. No se preocupen, aquí les traigo un mapa de navegación básico para dejar atrás el analfabetismo político y aprender a leer los acontecimientos mundiales con mente fría y sin filtro de propaganda. Lo fiduciario es el plano de la ilusión. En economía, el dinero fiduciario, como el dólar o el euro, es papel que no está respaldado por oro ni plata, sino únicamente por la fe y la confianza que la gente tiene al gobierno. Si la confianza se rompe, ese papel no vale nada. En geopolítica, nuestro método, aplicamos la palabra fiduciario a los relatos de promesas de oficina, declaraciones de paz o líneas rojas en el papel. Son acuerdos virtuales que las potencias y los políticos venden en la televisión. Solo existen mientras la masa decida creer en ellos. Por ejemplo, un tratado de paz es fiduciario si en el terreno material los contratistas siguen enviando armas en secreto, ¿verdad? La terca física. Esto ya es el plano de la realidad. Es el antónimo absoluto de lo fiduciario. La terca física es la realidad material, terca e implacable del terreno, aquello que no se puede alterar con discursos, publicaciones de Twitter ni propaganda en televisión. Un político puede decir de forma fiduciaria que las fronteras están seguras, pero la terca física de un dron cruzando esa frontera y destruyendo un objetivo demuestra que no lo están. La guerra de desgaste no se mide en narrativas virtuales, sino en la física de los hechos, toneladas de combustible, alcance real de los misiles en kilómetros, inventario de munición y control físico. El escepticismo metódico. Esa es la brújula intelectual de este canal. Significa dudar por sistema de toda información oficial inmediata, venga del bando que venga, y someterla a una auditoría forense de datos. Un escepticismo metódico no opera con el corazón ni con fanatismos ideológicos. No cree en palabras de los líderes, sino que analiza sus movimientos y sus recursos materiales para descubrir los verdaderos hilos de la alta estrategia. La matriz mediática es la inmensa infraestructura de la distracción global compuesta por las grandes cadenas de televisión de Occidente, las corporaciones tecnológicas y los laboratorios de operaciones psicológicas, lo que aquí le llamamos PSYOPs.
Su función es construir una simulación virtual de la realidad, la cueva de Platón, ¿verdad? Para mantener a la población asustada, desinformada y obediente, haciéndole ver victorias virtuales donde solo hay colapso material. Otra palabra que usamos mucho por acá es cota alta. Utilizamos esta expresión para referirnos a un análisis, una tecnología o un debate de máximo nivel estratégico e intelectual. No nos quedamos con el chisme político doméstico o de oficina. Elevamos la mirada hacia la alta escuela de la geopolítica, amigos, donde se juegan los destinos de las civilizaciones, las armas hipersónicas y el control de los recursos energéticos del planeta. Y bueno, amigos, con esto llegamos ahora al núcleo duro de la alta estrategia desplazada en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el SPF. Presten atención porque lo que vamos a escuchar en pantallas de qué hablan Geo es el mapa de navegación para las próximas 2 generaciones. El legendario analista profesional y exagente encubierto ilegal en Occidente, el coronel Andrei Buzrukov, ha pronunciado un discurso poderoso que sintoniza milimétricamente con lo que siempre he respondido en la caja de comentarios cuando me preguntan de forma idealista, ¿cuándo va a terminar todo esto? La respuesta fáctica es gélida. Acepten que la guerra es nuestra normalidad. La estrategia de Occidente es coser a la rana. Bezrukov opera sin anestesia fiduciaria de oficina y explica que estamos en una guerra de nuevo tipo donde capturar territorios ya no es el objetivo matriz. Es una guerra de desgaste, subversión y decapitación donde se eliminan quirúrgicamente líderes civiles científicos de infraestructura crítica. ¿Cuál es la estratégica de la Matrix occidental? El experto desclasa que los laboratorios de la OTAN saben perfectamente que perderían un enfrentamiento nuclear directo con Rusia. Por lo tanto, su táctica es la de coser a la rana a fuego lento, aumentando gradualmente la escalada material, como lo estamos viendo desde esta mañana con los ataques bálticos. Porque para ellos, una Rusia soberana es una amenaza existencial y no tiene un espacio fiduciario hacia donde retirarse. El primer bache de la guerra mundial. Amigos, sincronicemos nuestros terminales con la historia. Bezrukov advierte que la humanidad acaba de entrar en el primer bache de la Tercera Guerra Mundial. Así como las 2 grandes guerras del siglo pasado tuvieron sus pausas y reajustes, las nuevas reglas del juego global no caerán en los despachos de las Naciones Unidas, sino que se parirán tras el próximo gran enfrentamiento material, cuyo epicentro geopolítico, anticipa el analista, se desplazará hacia Asia. El reciente colapso del control norteamericano en Irán es la prueba forense de que el hegemón fiduciario ya no tiene la fuerza para dictar las normas. Esa operación araña y el software autónomo, dice, pero el peligro más contundente es la asimetría. El enemigo busca neutralizar el umbral nuclear ruso por 2 vías: o colonizando el espacio con sistemas de interceptación para que ningún vector logre despegar, o mediante la operación araña, colocar redes de agentes encubiertos y software autónomo en los centros de mando para anular las fuerzas nucleares desde dentro de un momento dado. Bezrukov conecta esto de forma directa con lo que desglosamos en el bloque anterior sobre los drones Hornet y la red Starlink. El cálculo enemigo se basa en sobrecargar nuestro sistema de toma de decisiones con ataques complejos de todos los ángulos, ideológicos, físicos y militares. Hoy, un dron puede llegar a cualquier región a través de Starlink y caer en un lugar preciso. Lamentablemente, no estábamos preparados para ello. Añadió además la alarmante telemetría de los laboratorios biológicos periféricos, advirtiendo que en este 2026 la tecnología permite que una sola persona con el equipo específico pueda desatar armas biológicas capaces de destruir una población entera. ¿Qué hacer? Dice. Y poner atención a esta respuesta.
¿Qué hacer? Dejar de ser buenos. ¿Mm? ¿Cuál es la hoja de ruta para el búnker de Moscú? Bezrukov decreta que la economía debe fusionarse con la defensa nacional de forma permanente. Hay que construir un cuartel general de gestión unificada, proteger la infraestructura profunda y aceptar que tendremos dos generaciones que vivirán prácticamente en estado de guerra. Y cierra con una sentencia antiidealista que ha provocado un aplauso cauto y tenso en la SPF. Cito, atención amigos, tenemos que dejar de ser buenos. Somos muy buenos para nuestros enemigos. No nos temen, porque muchas líneas rojas se han quedado en el papel. Y la gente le aplaude. El coronel Bezrukov les recuerda a los burócratas de oficina que Europa Occidental depende por completo del gas importado y lanza una advertencia matemática. La explosión de un buque cisterna de gas es equivalente, si se detona correctamente, a una pequeña explosión nuclear. Es hora de que la media y la diplomacia rusa dejen de emitir quejas fiduciarias y le informen al adversario con la terca física de los datos que Rusia posee una gama de opciones asimétricas devastadoras antes de tocar el botón rojo. El país necesita una visión del futuro blindada. La simulación de la paz fiduciaria ha caducado. Amigos, saquen sus conclusiones y los leo en comentarios. ¿Qué opinan de las palabras de este ex espía? Y ahora sí, amigos, para terminar esta transmisión de urgencia, debemos analizar el último intento de la Matrix europea para salvar los muebles antes de que la terca física del frente termine de demoler el tablero. Un reporte de The Straits Times, creo que es un diario alemán, alimentado por Bloomberg, asegura que el llamado E3, Alemania, Francia y Gran Bretaña, está diseñando un plan para sentar a Vladimir Putin en una mesa de negociaciones. Ujú. La trampa del relato fiduciario. Escuchen bien la justificación que dan estos funcionarios anónimos de las potencias europeas, alemanas, francesas y británicas. Dicen que es el momento de negociar porque supuestamente Zelensky se encuentra en una posición fortalecida. Ucrania está hoy en una posición de fuerza. Y les digo una cosa, gracias al éxito mediático de los ataques con drones en las profundidades de Rusia. Amigos, bajo nuestro escepticismo metódico, esto es una distorsión total de la realidad. Intentan elevar la categoría de victoria estratégica, lo que son apenas pinchazos de avispa que no han causado daños desproporcionados a la maquinaria de guerra rusa. La Matrix vende un humo mediático para ocultar que en realidad material del frente, las fuerzas de Kiev están perdiendo terreno de forma acelerada. Como decimos acá, la terca física, Konstantinivka y el avance ruso. Amigos, mientras en Bruselas dibujan mapas de paz fiduciaria, en el terreno la situación es gélida. La caída de Konstantinivka parece inminente, es crítica, la situación es crítica. El acercamiento de las tropas del búnker a los bastiones de Kramatorsk y Slaviansk es una progresión matemática imparable. Y la reactivación del frente de Zaporozhia ha comenzado. Y ha comenzado a desbordar las líneas de defensas ucranianas. Zelensky no está fortalecido. Zelensky está urgido de un milagro fáctico. Por eso lo vemos ahora intentando desesperadamente provocar un nuevo foco de conflicto en la frontera de Bielorrusia. No es una táctica de fuerza, es el manotazo de ahogado de quien sabe que los sistemas Patriot que tanto imploran no van a llegar a tiempo para detener la marea del hierro que se avecina. El agotamiento de Moscú, otra simulación de oficina. El reporte de Bloomberg llega al extremo de afirmar que altos funcionarios del Ministerio de Finanzas ruso han advertido a Putin que el gasto militar es insostenible. Amigos, llevamos años escuchando que la economía rusa colapsará el próximo mes. Llevamos años escuchando que Putin tiene Parkinson, que tiene un cáncer terminal y
que no es él, que son 5 o 6 dobles. Sin embargo, la terca física nos muestra que el Kremlin ha blindado su presupuesto de defensa y que la industria soberana sigue produciendo vectores hipersónicos mientras Europa se desangra intentando financiar un complejo militar ucraniano que, como advirtió el filósofo Datsuk, no tiene futuro sin ciudades en pie. Por cierto, acaba de ver un reporte que el vicepresidente de Rusia ha anunciado que se le puede proveer al ejército ruso la cantidad, si no me equivoco, de 15,000 drones al día. No sé, una cifra exagerada, no sé si es cierta. Si es así, pues ya ven el cálculo, ¿eh? Así pues, amigos, que el veredicto final de la jornada. Hoy hemos desglosado el panorama completo. Drones Hornet con inteligencia artificial de Google, masacrando la logística en Mariupol. El batallón Azov operando tecnología de punta bajo la heráldica de las SS. Andrei Bezrukov decretando 2 décadas de guerra y el fin de la bondad rusa en el SPF. La Unión Europea intentando vender una paz fiduciaria para evitar un invierno de colapso energético. La conclusión es una sola, amigos. El adversario, como león rugiente, intenta devorar la verdad con comunicados de prensa, pero los hechos materiales siguen gobernando el puente de mando. Mantengámonos sobrios y en vigilia, porque la simulación se está rompiendo en 1000 pedazos. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuerpo. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.